Es la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez a 10 años de su partida física, que profundizamos con Aleida Guevara, doctora en medicina, hija del comandante Che Guevara. Aleida, bienvenida. Un placer que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos de la vigencia del pensamiento bolivariano del presidente Chávez, del comandante Chávez, pues son muchas cosas seguramente que se vienen a la cabeza, a la mente y al análisis. Para esta primera jornada, ¿usted cómo lo ha visto? Muy interesante. La verdad es que, bueno, se habla de esa vigencia en la actualidad y es cierto. O sea, hay muchas cosas que Chávez planteó y que todavía nosotros estamos construyendo, ¿no? Esa es su vigencia, porque no ha pasado el tiempo en ese sentido. Hay muchos problemas en la actualidad que Chávez fue mencionando, fue diciendo, y también hay muchos logros en el sentido, sobre todo la unidad de un ejército con su pueblo, ¿no? Eso es, para nosotros es una cosa normal en Cuba, pero para América Latina es muy difícil verlo. Y de hecho para algunos gobiernos, algunos países es admirable y para otros aún es sorprendente porque no logran entenderlo. Claro, es difícil cuando un país, por ejemplo, construye un ejército que no defiende a su pueblo, sino que defiende a las transnacionales, que explotan a su pueblo. Entonces, por supuesto, ahí no hay manera de que ellos puedan ligar estas cosas. Pero cuando un ejército de verdad cumple su papel, es defendiendo a su gente, es defendiendo su constitución, su país, ¿no? Y en ese sentido se ha logrado muy bien en Venezuela y Chávez es el promotor de esto, indiscutiblemente. Y eso además planteó de una manera diametral un cambio de doctrina, claro, que venía además de la doctrina impuesta por Norteamérica. ¿No? Es cambiar la forma de pensar, ¿no? Porque claro, también a pesar de que aquí hay escuelas militares, los militares tienen la influencia en toda Latinoamérica de las escuelas estadounidenses. Y eso pasaba acá también. Entonces, de pronto limpiar eso y hacer un ejército de verdad de pueblo, sin una revolución como la que tuvimos nosotros, porque nosotros fue un movimiento armado que limpia el país totalmente y se vuelve un ejército de pueblo total. Entonces es más fácil para Cuba en ese sentido. Pero acá no, acá hubo que transformar poco a poco ese ejército y solo el carisma de un hombre como Chávez que podía llegar a ellos, que además desde adentro los conocía y que podía transformarlo y lo hizo. O sea, Chávez logra eso. Y una de las cosas más lindas que tiene la revolución bolivariana es esa complicidad entre ejército y pueblo, ¿no? Es decir, viendo militares trabajando en arreglar escuelas o hospitales, eso es una cosa bien linda, de verdad. O la vivienda de la gente, ¿no? Es lindo. Apoyando además en momentos complejos, momentos difíciles, sí, desastres naturales, todas estas cosas que pasan en nuestros países. ¿Cuál fue la influencia, cómo lo sintetizas, la influencia de la revolución cubana para el presidente Chávez, para el comandante Chávez y la revolución venezolana? Mira, cuando hablé con Chávez, yo soy médico de profesión, pero en ese momento, sabes que en Cuba decimos músico, poeta y loco, de todo tenemos un poco, ¿no? Y yo me la hice pasar por periodista y le hago una entrevista a Chávez y fue realmente muy lindo, ¿no? Pero ¿por qué el proceso bolivariano? Él me explica, me cuenta, ¿no? Todas estas cosas, las necesidades de cambio que tenía realmente el pueblo y cómo él va sintiendo esto y lo va llevando a la práctica. Y claro, él me dice, cuando yo caí preso, uno de los temores míos más importantes es que no me diera tiempo salir de la cárcel y conocer a Fidel Castro. Porque yo quería conocerlo, decía él, ¿no? Y el temor de él era eso, que si estaba muchos años preso, no llegara a conocer a Fidel. Por eso fue tan lindo el viaje a La Habana, cuando Fidel lo invita. El primer viaje que hace. Claro, que hace él, que todavía no es ni presidente, nada, ¿no? Y va a La Habana y Fidel lo está esperando en la escalerilla del avión. Entonces eso para Chávez fue algo impresionante, ¿no? Y cuando él hablaba así de Fidel, tú notabas siempre esa admiración, ese respeto. Y una cosa linda es que me dijo, yo siempre lo admiré, lo respeté,
pero hace 2 días recibí una carta de Fidel, me dijo, y ahora lo considero mi padre. Digo, Wow, palabras eso. mayores, claro. Yo estaba haciendo un libro, digo, ¿escribo eso? Me dice, claro, si te lo estoy diciendo. Pues una de las cosas lindas de Chávez era esa honestidad total al decir las cosas. Es decir, no había tapujo en este hombre, no había cómo mentir. Eso me recordaba mucho también a mi papá. Y él me explicó, ya cuando el golpe de Estado, todas esas cosas, cómo él en un momento determinado piensa que lo van a matar, ¿no? Y su pensamiento fue sobre mi papá. ¿Cómo había muerto mi papá? Él quería morir así. Para mí fue muy emocionante esa noche escucharlo hablar con tanto respeto y admiración de papi. Y algo que tenía el presidente Chávez que estamos viendo hoy es que parecía una especie de ir adelante miles de pasos de lo que ya venía para nuestra América Latina. ¿Le sigue sorprendiendo eso, Aleida? Sí, nosotros decimos también eso con Fidel, si son hombres que ven el futuro, vienen y nos los cuentan, ¿no? Y igual con su padre, con el Che. sí, pero yo creo que Fidel y Chávez en esto se parecen todavía más, porque son presidentes de un país y tienen una responsabilidad diferente en ese sentido, ¿sí? Sobre sus hombros cae una gran responsabilidad, pero los dos, tanto Fidel como Chávez, son también internacionalistas, es decir, son hombres que no solamente piensan el bienestar de un pueblo, se dan cuenta que en nuestra América es mucho más importante el bienestar de todos. Me acuerdo de un programa con el padre Vidal, yo no sé si te acordarás. Con el padre Vidal Atencio. Ajá. En un programa que yo estoy haciendo en las calles de Caracas, estamos hablando de esto más o menos, y termina el programa y viene un muchachito y me dice, doctorcito, usted habla muy bonito, pero mi presidente está regalando mi petróleo y aquí todavía hay muchos problemas. Y yo lo miré y le dije, ven acá, macho, ¿a ti te gusta el sabor del petróleo? Me dijo, no, el petróleo no se come. Igual tu presidente lo está cambiando por las vacas que tú no tienes, por el arroz que tú no tienes, por los granos que tú no cultivas. Pero está haciendo algo más, está sembrando solidaridad. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando tú tengas necesidad de algo, va a haber muchos hombres y mujeres en el mundo que se van a acordar de que tu presidente hizo algo por ellos. Y entonces van a responder también apoyando a este pueblo. Eso es solidaridad. Para él fue, yo me dijo, eso no es lo que dice la prensa acá. Claro. Hay que aprender a leer entre líneas también, ¿no? Fue lindo, esas cosas que Chávez fue logrando hacer en todos los pueblos, en cualquier lugar que llegaba, había ese contacto. Déjame contarte, en un momento determinado en Austria, teníamos que hablar los dos en un evento para los jóvenes, ¿no? Chávez no llegaba, ya yo estaba al borde de la desesperación, pues austriacos que tienen el reloj de verdad ahí en la... Yo decía, madre mía, y Maduro llega, y le digo, Maduro en ese momento creo que era canciller, le digo, Maduro, pero por favor llama a Chávez, mira a ver que Chávez no llega, y Maduro me dice, pero tú no lo conoces todavía, salió y está hablando con la gente y no para de hablar, entonces digo, pero explícale que están los jóvenes aquí esperando y qué sé yo, nada. Él no se inmutaba por esas cosas porque él tenía que hablar con cada una de las personas que lo paraba, o sea, era una cosa impresionante, esa capacidad de comunicación que tenía, ¿no? Una cosa bien linda, ¿verdad?, para un dirigente. Sobre el tema de la comunicación, hay, bueno, sin duda muchas historias, porque entre otras cosas aquí en Venezuela el aló presidente se convirtió en un verdadero hito, y no solamente para Venezuela, sino incluso materia de estudio en América Latina y en academias también de nuestro continente. De todo esto que él planteaba allí, usted decía una frase más temprano que la escuché, decía, es que la historia se hace realidad. Comunicaba, informaba, pero además se hacía. Así que hoy en día eso es parte del reto, que la historia sea realidad. Sí, yo siempre digo que los pueblos quizás lo único que creen sin tocar son las religiones, ¿no? Pero lo demás necesita tocarse. Los pueblos necesitan, están cansados de que la gente les diga, le prometa y que no se cumpla. Entonces, Chávez decía, pero mostraba, ¿no? Y eso es muy importante para el pueblo, es muy importante esto. Cuando habla de salud, ahí están los médicos. Cuando habla de educación, ahí está la educación. Es decir, Chávez era un hombre que
iba mostrando, aún era lo presidente, iba diciendo, bueno, este es el mapa, aquí está esto, y esto lo vamos a hacer ahora, y esto lo vamos a hacer mañana, y esto, iba mostrando lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, le da una seguridad tremenda a la gente de que sí se puede. Entonces, eso yo pienso que es una de las cosas que más impactaba de Chávez, ¿no? La honestidad con que hablaba, sabías que no había mentira ninguna ahí, pero además la seguridad de que sí se podía hacer, y se hacía. Y se hacía. Realmente admirable. Después de 10 años de la partida física del presidente Chávez, es un momento de mucha disputa. Y lo vemos claramente no solamente en el mundo, sino en nuestra América Latina. ¿Cuál es su visión de ello, Aleida? Vemos que han regresado gobiernos de izquierda, ahora algunos de carácter progresista, como es, digamos, una nueva forma de plantear gobiernos populares. Pero también hay una arremetida desde las clases más conservadoras, desde el gobierno de Estados Unidos, no importa si son republicanos o demócratas, es decir, de todas estas fuerzas que siempre han estado allí y que no han dejado gobernar. Mira, hay varias cosas, ¿no? Quizás no tenemos todo el tiempo para poder hablar de estos temas, pero hay algo muy importante y es el miedo. Es decir, el gobierno de Estados Unidos reacciona de esa manera por miedo. Si no nos tuviera miedo, si no les preocupara que el proceso cubano o de Venezuela fuera algo para ellos, no sé, que pudiese provocar cambios profundos en otros países del mundo, nos dejaría tranquilos, ¿no? Pero no es así. Esa es la amenaza. Claro, nos ve como una amenaza para su tranquilidad futura, porque toda la vida han vivido a costa del sudor de nuestros pueblos, de nuestros recursos, de nuestra riqueza. Nosotros nos convertimos en los que mantenemos el nivel de vida alto de Estados Unidos. Somos nosotros, todos los pueblos latinoamericanos en este caso. Y cuando Venezuela dice, bueno, ahora soy dueño del petróleo, mi petróleo es para mi pueblo, el dinero que es para beneficio de mi pueblo, no para el bolsillo de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Un problema económico tremendo para ellos, porque antes se llevaba el barril de petróleo en Venezuela entre 5 o 7 dólares. Entonces, casi Así costaba es. más producirlo que dárselo a los gringos. Entonces, en ese sentido, han perdido una riqueza importante. Por eso arremeten contra Venezuela. Por eso es el miedo a que otros pueblos puedan multiplicar el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Cuba. Es simplemente eso, miedo. Ahora, por otra parte, muy importante para todos los revolucionarios es mantener la ética revolucionaria. Nosotros no podemos mentir y hay que decir siempre la verdad. Dura lo que sea, pero hay que decir la verdad. Por otra parte, tiene que ser un gobierno siempre honesto, muy recto, porque el pueblo le perdona a la derecha los robos, la corrupción. Está acostumbrado a que eso pase, pero a la izquierda no. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas cosas, la ética revolucionaria, la honradez, la línea clara y bien limpia de nuestro proceso tiene que mantenerse siempre por encima de todo para que el pueblo siga confiando. Eso es importantísimo. Y eso es una de las cosas que Chávez, Fidel, el Che siempre hablaron y siempre dijeron. Es decir, tú no le puedes pedir a alguien que haga algo si no eres capaz de hacerlo tú primero. Y un dirigente no se puede separar de las realidades de su pueblo. El ejemplo. El ejemplo es muy importante. Para formar nuevas generaciones, para formar nuevos revolucionarios, hace falta ese ejemplo cotidiano. En los momentos más simples y sencillos de la vida, tú vas mostrando que sí, que podemos trabajar y que podemos hacer cosas muy lindas por la gente y con la gente y que tenemos capacidad de producción. Pues nosotros somos dueños de nuestras tierras. Entonces esas tierras las tenemos que hacer producir para alimentar a nuestra gente. Y lo podemos hacer. Somos pueblos muy capaces. Todo se puede hacer y sobre todo cuando hay líderes que empujen. En este caso, por ejemplo, en Venezuela, el presidente Chávez le entrega esa batuta al presidente Nicolás Maduro y han sido años extremadamente difíciles que este país ha pasado por todos los problemas más desastrosos
producto de la guerra inducida, un bloqueo criminal, todas esas cosas que se han logrado a pesar de todo mantener firmes. ¿A qué se debe eso? ¿Qué crees que se debe eso? Porque es algo muy similar a los más de 60 años del bloqueo que ha sufrido Cuba. Claro. Yo pienso primero que es muy importante la cultura. Es el arma más importante que tenemos nosotros, la cultura de nuestros pueblos. Hay que trabajar todos los días en eso. Mientras un pueblo sea más culto, es un pueblo más libre, porque nadie lo engaña, nadie lo manipula, nadie lo utiliza. Una cultura transversal, Aleida, una cultura en la educación. Una cultura general. General significa, por ejemplo, escuchar a Noelí Pocaterra, por ejemplo. Cuando tú hablas con ella, hablas con la tierra, hablas con la patria, hablas con la vida y te enseña un montón de cosas, una mujer simple, te enseña un montón de cosas. Es escuchar a nuestros mayores, aprender de nuestras poblaciones autóctonas a trabajar mejor la tierra, a proteger más nuestras riquezas naturales. Hay que escuchar más a nuestra gente, eso es muy importante. Eso nos da una fuerza tremenda porque sabemos cuáles son nuestras raíces. Cuando un pueblo sabe cuáles son sus raíces, entonces el árbol crece sin problema, no tiene problemas ese árbol. Es importante por eso mantener en las nuevas generaciones nuestra cultura. Me has hablado 2 veces de las nuevas generaciones y es un asunto también de interés seguramente para todos los intelectuales y desde una visión política porque están en medio de 2 escenarios. Un movimiento en nuestra América Latina, en varios países, antihegemónico, antiimperialista, pero con una arremetida imperialista con todo el dinero posible y con toda la capacidad a su alcance a través de las redes sociales. Seguro, esa es una de las cosas que estaban hablando algunos periodistas nuestros que son relativamente jóvenes y que hablan precisamente de que hay que enseñar a la gente también este medio, porque no es lo mismo, tú tienes internet, dice, bueno, voy a leer esta noticia, pero ¿cómo tú sabes que es una noticia falsa? ¿Cómo tú sabes que te están o no engañando? ¿Cómo sabes eso? También es una cultura. También se necesita saber, como yo le decía al muchachito en la calle, hay que aprender a leer entre líneas, mijito, ¿no? Cuando critican tanto un proceso, cuando tratan de hacer un diablo de un presidente, algo bueno puede estar haciendo este hombre, ¿no? Es posible. Algo está pasando. Sí, entonces hay que averiguar, no te puedes quedar con una sola información, hay que buscar más. Y hay que entonces aprender a buscar esa información. Nos hace falta, también a mí te digo, ¿no? Aprender a trabajar mejor en ese medio que es el que hay ahora y que además hace que una noticia que acaba de ocurrir acá se sepa en el mundo entero en 2 segundos, ¿no? Entonces claro, hay que porque aprender. Así de rápido es, Sí, así de rápido fluye. Yo pienso que hay que aprender también a llegar más a los jóvenes. No solamente usando ese lenguaje que ellos usan, sino también mostrando nuestra raíz a través de ese lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo venía para acá y en el auto le dije, mira, es verdad que Dios le da barba a quien no tiene quija, porque ustedes están llenos de música, son un pueblo riquísimo en música y estás oyendo esa barbaridad. ¿Y qué venía escuchando? Un reggaetón, una cosa de esa. No, ni me digas. Pero yo le digo, es una cosa tremenda, ¿no? Porque hay música preciosa en este país. Vamos a escuchar más música de acá, ¿no? Es cosas que hay que ir logrando. Tenemos mucho que trabajar. Mucho que trabajar. Y el tema de la conciencia política desde las bases. Es importantísimo. Ustedes tienen acá algo muy bueno, que es ese poder de comuna, ¿no? Sí. A mí me encanta eso. Nosotros en Cuba tenemos un poder popular, pero ustedes lo han desarrollado todavía más. No sé, a mí me da la impresión de que la gente acá en Venezuela de verdad sabe el poder que tiene, ¿no? Como pueblo. Y eso es muy importante, es muy importante. Hay que sentirse dueño del proceso revolucionario que vamos construyendo. Es básico para poder hacer cambios, para poder mejorar. Y saber, Aleida, siempre que lo van a seguir atacando. Hay que tener claro eso. A ver,
es así, ya Como dijo dijimos, su padre, al imperialismo ni un tantito, ni tantito así, así. ni tantito Ni así. tantito. Pero papi también decía una cosa muy interesante, decía, ¿Qué o decía? revolución socialista o caricatura de revolución. No hay otra. Es que no nos dejan alternativa. Caricatura de revolución, ¿usted sumaría ahí al llamado progresismo, a esta izquierda que le da urticaria Venezuela, Nicaragua y Ya Cuba? te dije que si hay una izquierda que le dé urticaria a Cuba y Venezuela, no se puede llamar izquierda, querida. No se puede llamar izquierda, porque izquierda somos nosotros. Es decir, nosotros somos los que vamos hacia izquierda. Entonces, que podemos cometer errores, cierto. Somos hombres y mujeres, aquí nada es perfecto. No, aquí se va haciendo las cosas, se va aprendiendo y la cuestión es aprender de tus propios errores, resolverlos y seguir adelante. Eso es lo lindo del proceso revolucionario, que lo hacemos todos, pero te tienes que sentir dueño de ese proceso, ¿ah? Y tienes que participar activamente. Y lo que no entiendas, pedir aclaración. Siempre. Mi papá era un hombre que siempre decía, sin temor ninguno, usted cuando no entiende algo, pida aclaración. Lo haya dicho quien lo haya dicho, pero pida aclaración. Pero pide aclaración. Sí. Quedarse con temores o con dudas, no, eso no es bueno, porque por ahí entra el enemigo, ¿entiende? Y manipula esas cosas. Entonces, ¿no entiendes una cosa? Bueno, vamos a preguntar. Alguien debe contestar, pues usted tiene el poder de pedir aclaración. Alain, eres doctora en medicina, pero pareces de verdad periodista. Porque ese es un principio del periodismo. Si usted no sabe, pregunte. Claro. Es que eso además también es medicina. A mí me llega un paciente, yo hago alergia en pediatría, es realmente mi especialidad. Pero hay niños, por ejemplo, que escucho un sonido raro en el corazón, ¿no? Estaba desdoblado, un soplo, una cosa. Voy a ir inmediatamente al cardiólogo. Digo, mira, escúchalo porque algo ahí. Y entonces nos ayudamos. Si yo no sé algo, lo pregunto. Pero claro, es así, la vida es así. Uno tiene que ir aprendiendo todos los días algo nuevo. Y es hermoso, de verdad, poder tener tanta sabiduría ancestral en nuestras tierras y poderla tener ahí al alcance de nuestras manos. Con eso te despido, Aleida, por donde comenzamos. Todo esto que nos has dicho, además con esas anécdotas maravillosas, pero ya debo despedirte, es que estás aquí por este encuentro de todas estas personalidades que sean desde sus distintas actividades, pensar sobre el pensamiento bolivariano y el legado del presidente, del comandante Chávez. Pero viene comandante seguramente, como decía hoy el presidente Maduro, presente desde toda esta visión por muchos años más. Así que tu reflexión final. Mira, mi papá un día antes, despidiéndose prácticamente de los jóvenes del Ministerio de Industria, que nadie sabía que se estaba despidiendo, por supuesto, dijo algo que yo no entendía en ese momento. Él dijo, la tarea de ustedes será en el futuro olvidarnos a mí, a Fidel. Y yo, ¿cómo mi papá va a pedir eso? ¿Cómo lo vamos a olvidar? Y él lo que quería decir es que con el tiempo, como hemos podido llevar a la práctica lo que ellos nos enseñaron, lo que ellos nos exigieron, ya no estarían tan vigentes. Solo sería un recuerdo hermoso de un hombre hermoso, pero nada más, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que en los próximos años quede el recuerdo hermoso de un hombre como Chávez, pero que nosotros seamos capaces de practicarlo, de superarlo, de llevar a realidad todos sus sueños. Entonces, claro, quedará en el recuerdo, en el amor, en la historia de un pueblo, pero ya no tendrá que tener esa vigencia, porque nosotros hemos seguido adelante y hemos conquistado el porvenir. Y eso es lo que ellos quieren siempre. Que el sueño sea realidad. Sí. Muchísimas gracias y bienvenida siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos.